lo que es la evaluación endocrinológica y el desarrollo de la historia clínica en este segmento importante. Pero para poder más o menos saber o conocer algunos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para hacer la historia clínica en endocrinología, tenemos que conocer las hormonas que existen y segundo, cuáles son las funciones que tienen estas en nuestro organismo. Porque es justamente a través de las manifestaciones clínicas, de la sintomatología que tenga el paciente y de lo que nosotros hallemos en el examen físico, es que podremos decir primero qué glándula está afectada, ¿no es cierto? Es decir, qué hormona dentro de esa glándula es la que está afectada. En tercer lugar, si está en hipofunción o en hiperfunción. Y tercero, ¿dónde está el problema? Si el problema está en la parte distal del órgano efector, el problema está, si el que son dependientes del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, está a nivel de la hipófisis, o si el problema está a nivel del hipotálamo. Entonces, qué importante es, desde que nosotros tenemos la primera entrevista con el paciente, vamos a poder más o menos irnos hacia que el paciente pueda tener o no una afección endocrinológica. Entonces, esto que ustedes ya lo deben de saber, lo vamos a recordar. Nosotros sabemos de que tenemos tres estructuras. Bueno, vamos a hablar primero de lo que son las hormonas dependientes del eje hipotálamo, hipófisis gonadal. Y nosotros acá tenemos justamente el hipotálamo, que no, que en sí, ¿cómo se llama? Va a provocar digamos, están los centros y los núcleos, pero sin embargo va a través de esta provocarse lo que es el acúmulo de las hormonas importantes de la neurohipófisis, lo que es la oxitocina y el ADH, que es la hormona antidiurética. Luego viene la hipófisis, que en la parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior sí va secretarse hormonas que son liberadoras de otras, ¿no es cierto? Como por ejemplo la ACTH, la TSH, la GH, la hormona de crecimiento, la FSH y la LH. Solamente de repente, a ustedes siempre se les ha dicho a lo largo de todo el curso de que no se aceptan ciclas, ¿verdad? Y de pronto cuando ustedes van a hacer o resolver los exámenes ahora, muchas de ellas van a estar con estas ciclas, porque acá sí se permite porque son nomenclaturas universales, que están aceptadas, sobre todo, por ejemplo, el ACTH, que es la hormona liberadora de corticotropina, de la tirotropina, la hormona de crecimiento, el folículo estimulante y la luteinizante, ¿no es cierto? Entonces, estas sí van a tener probablemente ciclas que van a tener que reconocerlas. Les digo esto porque en los exámenes llaman al médico y le dicen, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es TSH? ¿Qué cosa es ACTH? Entonces, espero que no suceda con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos entonces sustancias que van a liberarse del hipotálamo y van a estimular a través de ciertas vías y conexiones, ya sea de tipo vascular y de tipo neurohumoral, van a ir a estimular tanto a la adenohipófisis y a la neurohipófisis. En la adenohipófisis tenemos lo que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿no es cierto? La ACTH, que tiene, ¿cuáles sus núcleos efectores o los órganos efectores? Justamente a nivel de la glándula suprarrenal, con la producción del cortisol. Entonces, nosotros cuando tengamos un paciente vamos a tener que hacer una evaluación para ver si es que está afectada o no la glándula suprarrenal, porque encuentro en el paciente alguna manifestación clínica, alguna sintomatología o algo en el examen físico que me diga que la hormona alterada es el cortisol. Y entonces cuando ya encuentro este problema, voy a decir, efectivamente es el cortisol. Entonces, ¿dónde está mi problema? En la glándula suprarrenal, está a nivel algún tumor secretor de cortisol, de repente algún problema de cortisol exógeno que estoy recibiendo, el problema está a nivel de la glándula hipófisis o está a nivel del hipotálamo. ¿Dónde está el problema? Entonces justamente este mecanismo de disquisición diagnóstica es que me va a poder tener una visión clara de lo que está pasando en el paciente. Bueno, lo mismo ocurrirá con la TSH. ¿Dónde está su órgano efector? A nivel de la glándula tiroides.
¿Dónde está la GSH? A nivel de todas las células, sobre todo las células osteomioarticular, ¿no es cierto? Pero en realidad en todas las células de la economía tienen receptores de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, las manifestaciones serán diversas. No solamente, bueno, algunas son mucho más groseras cuando se refiere a lo que es el sistema osteomioarticular, pero también se pueden manifestar por otro tipo de sintomatología. Y lógicamente a nivel gonadal, ¿cómo se llama? Cuando estamos hablando, perdón, esto no era la luteinizante. Acá tenemos la FSH y la LH, todo lo que son hormonas, y la otra que tenemos es la GSH, que es la hormona liberadora de prolactina, ¿no es cierto? Que es directamente en la glándula mamaria. No sé si pueden, no van a estar ahí la lista. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el paciente endocrinológico? Primero, la valoración inicial, que es la primera impresión que nosotros tenemos con respecto a lo que es el paciente ingresa al consultorio o nosotros abordamos a través de una historia clínica, y entonces lo que nosotros ya estamos inspeccionando al momento de la ectoscopía, al momento de lo que observamos y al momento de lo que nos está hablando el paciente al decirnos sus molestias, entonces ya vamos dándonos cuenta si el paciente puede tener o no una enfermedad endocrinológica. Por eso que es sumamente importante el interrogatorio, el examen físico y la valoración inicial que yo tenga del paciente. Cuando yo tengo esto bien claro, entonces me podré ayudar de los otros exámenes, pero nosotros estamos acá. Entonces, ¿qué características particulares va a tener este paciente endocrinológico? Primero, que nosotros tenemos que tener que la variedad de la sintomatología puede ser desde muy mínima hasta una cosa muy grosera. Es una de las características del paciente endocrinológico, de que pueden ser características muy mínimas, incluso normales, que solamente yo las voy a detectar con exámenes, y otras en las cuales puede ser muy grosera, que tiene todo lo que me han dicho en semiología, todo, absolutamente, libro. Y hay pacientes que están en el interín, en la cual no completan todo, pero que tienen muchos rasgos de una afección endocrinológica. Entonces, esa es una primera característica importante. La segunda es que las alteraciones son cuantitativas en lugar de cualitativas. ¿Qué significa eso? De que nosotros al momento de ver o de valorar la sintomatología y el examen físico, nosotros vamos a saber no solamente qué hormona es la que está alterada, sino también vamos a saber si está en hipofunción o en hiperfunción. Es decir, si estas hormonas están aumentadas en función o es que están disminuidas en su función. Por lo tanto, el tema es eminentemente cuantitativo. Ejemplos: pacientes, por ejemplo, que tienen un hipercortisonismo. ¿Qué tendrá el paciente con hipercortisonismo? Puede tener que consulte por debilidad, puede consultar de pronto porque la cara se le está, ¿cómo se llama?, poniendo redonda, o de pronto puede consultar porque le está apareciendo unas estrías medias raras a nivel del abdomen, o de repente porque está apareciéndole vellos en lugares donde normalmente no debe tener. Entonces, las manifestaciones de sintomatología pueden ser diversas, pero yo tengo que saber, primero, a qué hormona corresponde el problema; segundo, si es que está en hiper o hipofunción; y tercero, ubicar en qué parte, si es que pertenece al eje hipotálamo hipófisis gonadal, estaría el problema del paciente. Entonces, esto me permite valorarlo en un examen o en una valoración endocrinológica. ¿Quién más puedo tener sintomatología de ese tipo? En la tiroides, por ejemplo. Si yo tengo un paciente que me consulta porque está ganando mucho de peso y que yo al momento del examen físico estoy encontrando que lo encuentro, además de obeso, con una piel seca, es el último alumno que ingresa, o alumna que ingresa, o alumnas. Sí.
por favor, ya no vuelvas a abrir. ¿Ya? Ahí nomás hemos quedado. Entonces, les decía el caso de que yo tengo un paciente que de pronto me está consultando porque está ganando de peso, pero yo en el examen físico estoy evidenciando que el paciente no solamente es obeso, sino que también tiene una piel seca, escamada, una piel áspera, que le encuentro con edema, que le encuentro con bradicardia, que le encuentro aletargado, lo encuentro medio bradicíquico cuando comienza a tener el interrogatorio conmigo, entonces yo diré que este paciente probablemente tenga una alteración de la glándula tiroides y probablemente tenga una hipofunción de la tiroides, ¿no es cierto? Y probablemente el paciente tenga un hipotiroidismo. Entonces ahí está mi misión de saber si es que es un hipotiroidismo porque el problema está en la glándula tiroides, o que el problema está a nivel de la hipófisis, o porque el problema está en el hipotálamo. Ese es más o menos la secuencia. Otra cosa importante que hay que señalar en las historias endocrinológicas, que hay una disociación entre la sintomatología y el examen físico. A veces hay poca sintomatología y mucho en el examen físico, o a veces al contrario, mucha sintomatología y al momento que uno valore el examen físico no se encuentra mucho y que a veces tengo que corroborar con dosaje de hormonas o dosaje de examen. Es otra característica. Entonces, otra cosa que es importante, disminución parcial de capacidad. O sea, hay una función basal adecuada, pero hay una reserva insuficiente durante el día o más notorio en caso de estrés. Es decir, que... Sí. Doctora, ¿podría apagar la luz de forma que no se ve el color rojo? Pero se escucha. Vale. ¿Se entiende? Sí. Esto lo vas a tener porque lo voy a grabar. Vale. ¿Está bien? O miran acá y no me escuchan. ¿Está bien? Sí. Porque si yo apago ahí, va a estar todo oscuro, se van a estar durmiendo. Y los veo a todos para que no se duerman. Ese era el... A ver, apágate la luz. No, ¿Sí está bien? Entonces, ustedes son testigos, estoy cerrando el acuerdo 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también ustedes tienen que recordar que cuando hablamos de hormonas pueden haber cambios fisiológicos, normales, porque depende mucho la secreción que se tenga por una situación fisiológica de estrés, ¿no es cierto? Y que eso puede hacer que haya una secreción o una hiposecreción en determinados momentos, y que eso no significa que tenga un problema endocrinológico. Entonces, por eso es que la valoración de la anamnesis, de todo lo que me diga el paciente, de lo que yo voy a ver en el paciente, va a ser muy importante para ver si no, de repente lo que ha tenido es solamente un problema fisiológico o que realmente tenga un problema orgánico endocrinológico. Cuando se tiene un problema hormonal, por eso muchas veces, ya cuando ustedes hagan más adelante M1, se van a dar cuenta que en algunas hormonas no es necesario o no es, categórico con un solo dosaje decir, etiquetarlo, es decir, este tiene tal cosa. ¿Por qué? Porque a veces hay que ponerlo en diferentes, cumplir un cierto ritmo circadiano y tomar varias tomas para poder saber cómo está realmente la función del paciente. Otra característica importante de la historia clínica endocrinológica es los signos se superponen con gran número de características normales. Es decir, el paciente con enfermedad endocrinológica puede tener muchas características que podemos tenerlo cualquiera de nosotros. Por ejemplo, paciente con respecto a configuración facial. Si el paciente genéticamente o digamos que ya por herencia tiene una, un hirsutismo, entonces yo puedo decir que ese paciente está teniendo algún problema con el cortisol. No,
Entonces, ¿qué tengo que valorar? Son los cambios, es ver fotografías anteriores, cómo era el paciente, tratar de documentarme con la familia, si la familia tenía o no tal o cual rasgo. ¿Sí? Hay gente que tiene un montón de vellos y no por eso tiene una enfermedad endocrinológica. Otro, la distribución de peso. De repente en algunos, pues, así constitucionalmente, pues tienen el abdomen mucho más prominente. Y no necesariamente es una obesidad, digamos, centrífuga, sino que para mala suerte del paciente tiene una obesidad centrípeta. Y eso, cuando es centrípeta, es decir, que se concentra todo en abdomen, uno podría pensar de que no vaya a ser un Cushing, ¿no es cierto? Pero puede ser que constitucionalmente lo tenga. De repente unos no tienen coloración de la piel, de repente alguien tiene un cierto bronceado en la piel. Y es su constitución, es su parte, su rasgo genético. Y no por eso yo voy a decir, es un paciente con insuficiencia suprarrenal, es un Addison. ¿Me entienden entonces por qué esta característica es importante? Por lo rojo, ¿no? Por lo rojo no se ve bien, ¿no? Una consulta, entonces usted habló de una hipo o hipersensación fisiológica, y bien eso no se considera patológico, pero da sintomatología, así. ¿Cómo yo podría saber si eso es fisiológico o patológico, pero que muestra sintomatología, me muestra síntomas? Por eso, hay que ver todos los síntomas que se asocian con respecto a esta glándula, si realmente hay otras manifestaciones porque la idea es ver qué manifestación te dice el paciente. O sea, con un solo síntoma yo no puedo hacer un diagnóstico. Y segundo, con un solo dosaje de hormonas tampoco puedo hacer el diagnóstico. Tengo que saber la secuencia de los síntomas, tengo que ver lo que evidencio en el examen físico, que me dice que evidentemente sí hay un problema, y lo otro es documentarlo con las hormonas. Ahora, sí, por lo rojo es que no ven ustedes, pero acá ahí dice que los signos se superponen con gran número de características humanas, que es lo que les estaba explicando. También se superponen con otros trastornos que no son físicos. Por ejemplo, un paciente que de pronto le dice, ¿saben qué? Estoy con desánimo, tengo mucha tendencia al llanto, muy frágil, estoy muy decaída. Entonces, estos síntomas pueden ser de una persona que cualquiera de nosotros que de repente en algún momento nos sentimos compungidos, mientras que puede ser de una paciente que sí te está manifestando síntomas de alteraciones hormonales. Como por ejemplo, ¿quién podría tener este tipo de sintomatología? Los pacientes tiroideos, los pacientes con insuficiencia suprarrenal, que podrían tener este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué cosa es normalidad en endocrinología? ¿Hay normalidad? No hay normalidad en endocrinología. En realidad en medicina no hay normalidad. Por eso que yo siempre le digo a mis alumnos que en medicina no hay normalidad. Todos tenemos algo, lo que podemos decir es conservado o no conservado, pero normal no hay. ¿Quién es normal? Nadie. Bueno, entonces yo por ejemplo acá viendo la cara del paciente yo digo, ¿será normal o no será normal? ¿Será normal o no será normal? Creo que en las fotos si la vas a ver bien, mejor apágate la luz para que te puedan ver bien. Ah, ahora sí se ve clarito. Bueno, no, ya Está bien, la está bien. conciencia de cada uno si se duerme. Ok. ¿Está Sí, polillada mi clarito. lámina? Está polillada. Ya, Ahora sí. Ah, no se puede. Ahora no se puede. Ya, prendo entonces. Con las fotos, ¿te parece que lo vemos? Sí, sí, ¿Ya? para ver, porque si Sí, no, no las sabemos. fotos, porque las fotos sí quiero que la vean y luego ya porque de repente van a pasar los 8 días de endocrino y no van a ver ningún paciente. Entonces luego al menos en foto para que lo conozcan. ¿Cómo se llama? Entonces, la normalidad no existe, chicos. ¿Cómo podemos decir de que es normal o no es normal? Por eso que es importante ver y conocer en la historia clínica, recoger los datos de lo que nos dice
dicen los padres, de lo que nos dicen los hijos, en caso de que fueran personas mayores, acerca de cómo era el paciente desde su juventud, adultez, hasta el momento que lo evaluamos, ¿no? Y si es niño, cómo era desde la infancia, y si es que había en la familia alguna cosa. Si se van a poner a conversar, eso sí, ahí sí prendo toda la luz, por favor. Entonces, por lo tanto, acá nosotros decimos, ¿el paciente está obeso o tiene algún problema? Un paciente con Cushing, yo les pregunto, o un paciente con hipotiroidismo, puede ser una persona que solamente diga, bueno, está obesa y punto. Ya de por sí la obesidad es patológica, ¿no es cierto? Pero un hipotiroideo va a tener otros síntomas, no solamente la obesidad. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo ser un obeso saludable, entre comillas, ¿no es cierto?, que un obeso hipotiroideo, ¿sí? Aunque la obesidad es una patología, ¿no es cierto?, es una enfermedad y por lo tanto requiere tratamiento. Entonces, la mayoría de las, otra característica que tienen en cuanto a las manifestaciones clínicas que le van a dar en la historia clínica es la mayoría de las enfermedades endocrinológicas evolucionan gradualmente, es decir, durante meses o años van apareciendo. Muy raro que aparezcan durante horas o días. Generalmente son semanas a meses, incluso años, que es la forma como van instalándose la sintomatología en los pacientes en endocrinología. Por lo tanto, es una característica que tienen que saber. Por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo, de la acromegalia, es importante reclamar fotos, decirle fotos, cómo era anteriormente el paciente. Entonces, ahí tendremos de que el paciente puede empeorar o puede mejorar a través del tiempo. Bueno, la cosa es ver los rasgos fisonómicos del paciente. ¿Qué nos es importante? Cómo estaba la mandíbula, cómo estaba la nariz, cómo estaban los pabellones, cómo estaban los arcos ciliares, cómo estaba la base de la nariz, cómo eran los ojos, cómo era la frente, cómo eran los dientes, cómo era... El cabello a veces va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero las partes fisonómicas sí nos van a ayudar para saber qué cosa, por qué puede estar consultando el paciente. Porque de repente yo digo, este paciente tiene rasgo acromegálico. Y yo digo, esto de acá está no pronunciado, pero miren cómo está. Siempre fue pronunciado. Entonces, es mucha responsabilidad de ustedes antes de catalogar a alguien, es primero documentarse. Acá sí se nota un cambio patológico. En el cuadro anterior encontraron cambios, bueno, que eran fisiológicos por la edad, pero en este caso sí hay un cambio patológico, ¿no es cierto? Acá vemos cómo hay un problema en la cara, prácticamente se le nota que los ojos están infiltrados, como si hubiera una pequeña tosis en esta zona, hay una leve asimetría, ¿no? Entonces sí hay cambios que pueden documentarse con fotos o retratos anteriores. Otra característica que en la mayoría el exceso o pérdida de funciones hormonales puede ser en muchos sistemas. Es otra característica de la historia clínica del paciente. No solamente se aferra a un solo órgano, a una sola glándula, a una sola hormona. Puede ser que haya manifestaciones de varias hormonas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando yo hago la anamnesis o el paciente me consulta por algo, yo tengo siempre que explorar en endocrinología las otras hormonas. Por ejemplo, si el paciente me está diciendo que de pronto está consultando porque hay un problema a nivel de los vellos, que está apareciendo muchos vellos que normalmente no los tenía. Entonces, yo no solamente tendré eso, sino cuando hago mi revisión anamnésica por aparatos y sistemas, preguntaré para tener en negativo los otros elementos o los otros síntomas que me impliquen algún tipo de sintomatología de otro tipo, de tiroides, de la hormona de crecimiento, por ejemplo, o con respecto a la prolactina, también preguntaré. No me quedaré solo en investigar temas de ese tipo de, digamos, de hormona al cual yo estoy sospechando que puede ser el problema.
porque ahí yo diagnostico no solamente una alteración de una hormona, sino puedo diagnosticar de varias hormonas. Entonces, ¿qué característica también tiene la historia clínica endocrinológica? Que a veces resulta ser una historia clínica enigmática, de mucho reto para nosotros. También tenemos, por ejemplo, en la cual un síntoma, que en este caso no lo vamos a poner como hiperglicemia. Digamos que el paciente me viene por polidipsia, polifagia, poliuria, y en la cual yo estoy sospechando que pueda ser hiperglicemia, tiene diferentes causas que me pueden provocar hiperglicemia. Entonces, no solamente es puede ser multisistémica, multihormonal, sino también de que un solo síntoma puede explicarse por diferente patología. ¿Sí? Entonces, la pregunta siempre debe ser abierta. Eso va a permitir que el paciente se pueda exponer y se pueda explayar en todo lo que le molesta y en todo lo que puede estar pasando alrededor. Es importante explorar sus actividades cotidianas, cómo se desenvuelve, cómo hace su actividad laboral, cómo está en la casa. Hay que explorar por el ánimo del paciente, por la personalidad que pueda tener el paciente. Hay que tener un familiar, si es posible, tener una segunda entrevista con un familiar para poder saber cómo está en cuanto a la parte, digamos, psicológica del paciente. Conseguir siempre ampliación con respecto a cambios en la dieta o en la actividad, con respecto a la fecha de última regla, régimen catarenial, a los cambios de peso, de talla, los patrones del sueño. En este tema de endocrinología, todo lo que son los cambios metabólicos, fisiológicos, son muy importantes. También ver si es que hay antecedentes de empleo de medicamentos, porque hay algunos medicamentos, como por ejemplo, les cuento el caso de un paciente en la cual consultaba justamente porque tenía cansancio, fatiga, al momento del examen físico, todo el cuadro clínico era compatible con un síndrome de Cushing. El paciente no, la consulta fue por parte de su hija, porque era un señor ya, y la hija no vivía con el señor. El señor estaba ciertamente limitado, pero ¿qué encontrábamos? Giba cérvico-dorsal, encontrábamos hirsutismo, encontrábamos acné, encontrábamos fase de luna llena, encontrábamos estrías violáceas, encontrábamos una obesidad centrípeta. Entonces era un Cushing. Ahora el tema es un Cushing, entonces estamos diciendo que hay síntomas y signos de hipercortisonismo. Entonces ahora la pregunta, ¿dónde está el problema? Todo porque el interno no puso, y también a pesar de que nosotros estábamos preguntando con la familia que también desconocía, era de que el paciente años atrás, durante más de 20 años, tomaba prednisona. ¿Por qué tomaba prednisona? Porque siempre le salían unas lesiones, unos exantemas a nivel de las piernas. Entonces, cuando tomaba el corticoide, inmediatamente desaparecía. Y ya durante 20 años tomaba y tomaba. Ese dato no se tenía en la historia clínica. Por eso que es importante tomar en cuenta los medicamentos. No solamente por el Cushing exógeno, sino también porque hay algunas hormonas que pueden, algunos medicamentos que pueden dar trastornos hormonales. Historia familiar completa, es comprobada la existencia de la base genética, por supuesto. Por eso que ver qué pasa en la familia, con los antecedentes familiares, con los padres, con toda la línea de consanguinidad. Cuando nosotros tengamos esto, vamos a tener un 80% de diagnóstico. Otra característica, es muy importante su valoración clínica inicial. Lo que ustedes tengan como primera inspección es lo que probablemente va a regir la secuencia de la disquisición sindrómica que tenga el paciente. Entonces, ustedes pueden realmente, solamente viendo el paciente, y esta es otra característica más de la historia clínica endocrinológica, es que solo con la ectoscopía pueden hacer muchos diagnósticos.
como les dije al comienzo, cuando la cosa es muy grosera, cuando la cosa es muy evidente, por ejemplo, puedo hacer un diagnóstico de Cushing, puedo hacer un diagnóstico de enfermedad de Addison, puedo hacer un diagnóstico de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, de acromegalia, puedo hacer un síndrome de Turner, un hipogonadismo, un ovario poliquístico. Son afecciones endocrinológicas en las cuales yo, cuando tengo una primera impresión y valoración del paciente, ya puedo dar con su diagnóstico. Y efectivamente, a ustedes se les puede pasar esto: acné, fascia en luna llena, hirsutismo, eritema. ¿Qué más? La base ancha, pero tiene probablemente ¿cómo se llama? La jiba cérvico-dorsal, ¿no? Sobre todo a nivel cervical. ¿Ok? Esto es un síndrome de Cushing, ¿no? Bueno, síndrome, no, es una fascia cushinoide, pero probablemente por un síndrome de Cushing, ¿sí? Acá, ¿qué tengo? Tengo prognatismo, labios gruesos, base ancha, ¿sí? Arco supraciliar bastante prominente, ¿sí? Y miren el pabellón auricular. Entonces, por lo tanto, yo diré que este paciente tiene una fascia acromegálica, ¿cierto? Entonces, así de fácil puede ser la historia clínica endocrinológica, pero también puede ser muy difícil. ¿Qué diría acá? Un hipertiroidismo, ¿cierto? Entonces, tiene que estar muy alerta el médico, no solamente conseguir información acerca de ciertas, condiciones metabólicas, fisiológicas, sino también con respecto al examen. En el examen físico tengo que saber cómo está la relación talla-peso, la fuerza muscular, cómo está, si hay alguna evidencia de afección cardiovascular, si tiene hirsutismo el paciente, si hay alguna señal de patopatía o desnutrición, cómo está la presión arterial, porque también a través de eso podemos tener las diferentes, digamos, síndromes que estemos allá. La exploración también puede ser, así como general, puede ser dirigida. ¿Y qué es lo que nosotros dirigimos, por ejemplo? ¿Cuándo dirigimos? Dirigimos cuando estamos sospechando de pronto en una patología tiroidea. Entonces, tengo que hacer un buen examen a nivel de cuello, ¿no es cierto? Explorar bien la glándula tiroidea que está a la mano. ¿Cuáles son las 3 glándulas que nosotros podemos abordar? Ninguna podemos abordar excepto estas 3. La tiroides es una. ¿Y las otras? El testículo y los ovarios. Los ovarios a través de un tacto vaginal. Pero la mayoría no lo hace el ginecólogo, ¿no? Debiéramos hacerlo, o en todo caso ustedes cuando hagan su serum van a tener la oportunidad de hacer esta valoración. Y también, que en el caso de los testículos, nunca dejen de palpar los testículos, chicos. Nunca dejen de examinar a su paciente, ni por vergüenza, ni porque no sé, porque tienen ustedes no, mejor no, ¿cómo se llama? Porque a veces se deja de tener diagnósticos. No sé si les conté el caso, creo que en una de las clases, les conté el caso de un chico que venía por hemoptisis, ¿sí? No sé si acá les conté. Bueno, venía por hemoptisis, al final todo el mundo decía tuberculosis. Cuando vemos, nadie le había tocado el testículo. Al momento que se le palpa el testículo, tremenda tumoración a nivel del testículo y era una masa pétrea. Y que el chico de 18 años nunca había dicho nada por vergüenza y porque un día una pelota le cayó y él asumió que así era por la pelota. Al final se toma la placa de pulmones y parecía como si fuera una tuberculosis miliar, unas lesiones micronodulares que no es más que una metástasis por un NM o una neoplasia maligna del testículo. Entonces, por lo tanto, hay que palpar el testículo, ¿no? Un paciente puede acudir, digamos, en este caso concreto, un paciente acude por pérdida de peso a pesar de tener un buen apetito. Entonces, ¿cómo me enfoco para una enfermedad endocrinológica? Si tiene una pérdida de peso, yo digo,
¿Será una pérdida de peso porque el paciente está haciendo dieta, no está comiendo? Pero no, me dice que tiene buen apetito. Entonces, ¿puede ser un problema de cáncer en el paciente? No, ¿verdad? Un problema digestivo, una hepatopatía, un problema biliar, un problema en estómago, un problema en colon, un problema en intestino, que son los que más producen consunción en un paciente. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el paciente o está estresado o que tiene una enfermedad endocrinológica. ¿Y qué enfermedad endocrinológica es aquella que como y sigo bajando de peso? Hipertiroidismo. Entonces, por lo tanto, es así como nosotros vamos llegando a un diagnóstico. Lógicamente, acá por ejemplo, en este caso, yo digo, si yo tengo que hay señales de que hay una enfermedad tiroidea, entonces voy a encontrar otro tipo de digamos, de hallazgos en el examen físico, ¿no? Como oftalmopatía o problemas pues a nivel de la piel, etcétera, que me van a ayudar a digamos, a consolidar el diagnóstico de un hipertiroidismo. La presencia de hipo o hiperpigmentaciones. Hay que siempre ver las hiperpigmentaciones en lugares no usuales. Por ejemplo, en el caso de insuficiencia suprarrenal en el Addison, ustedes van a encontrar de que hay pigmentaciones en lugares, por ejemplo, en mucosas. Entonces, no solamente es una hiperpigmentación en la piel, ¿no es cierto?, sino también en lugares poco usuales. Por eso que hay que conocer cómo era el paciente antes. También se dice, por ejemplo, cuando ustedes hacen la mano, casi la palma de la mano, solamente se respeta las líneas, digamos, hiperpigmentadas discretamente, pero cuando ustedes esas la vean muy hiperpigmentadas, o a nivel de la areola también mamaria muy hiperpigmentada, entonces sospechen que puede estar habiendo algún proceso endocrinológico. La acantosis nigricans, ¿no?, que es un estigma metabólico, es un estigma de una enfermedad metabólica, muchas veces de insulinoresistencia, que por lo tanto hay que advertir. Y revisa ¿cómo se llama?, la región cérvico-suboccipital. Casi nada. Agarran, revisan con la rejusta y eso, si están en endocrino, revisan cuello, porque si no estuvieran en endocrino tampoco ni revisaran cuello. Entonces, chicos, ustedes tienen que sacar la garra y sacar la camiseta por la Universidad Ricardo Palma. Entonces, cuando ustedes sean internos, que siempre van a decir, qué bonita historia clínica, qué buen diagnóstico. ¿De dónde es? De la Universidad Ricardo Palma. Por lo tanto, hay que revisar al paciente desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Porque depende de ustedes cómo presenten al asistente o al residente para que se haga unos buenos diagnósticos también y un buen tratamiento. Las axilas. ¿Quién hace levantar las axilas a sus pacientes? Bueno, ahí también puede presentarle la acantosis nigricans. Piel engrosada. ¿Dónde se presenta la piel engrosada, infiltrada, seca? En el hipotiroidismo. Prominencia del corpúsculo de Montgomery en el hiperprolactinemia, las estrías violáceas. ¿Qué característica tiene el examen endocrinológico? Que puede ser asintomático, ¿no es cierto? O puede ser grosero. Esta cosa es verídica o es montada. No, sí, claro. Ponlo en internet y ahí te vas a ver. No había visto, ¿no? Sí. Las mucosas orales, la cavidad oral. Hay que hacer buena evaluación, como les decía, las lesiones hiperpigmentadas en mucosa, ver cómo está la hidratación del paciente, ver si es que hay prognatismo, macroglosia a nivel de cavidad oral. Entonces, es imperdonable que no hagan un examen físico minucioso en un paciente en quien estén sospechando una enfermedad endocrinológica. Y por lo tanto, acá no hay nada nuevo que enseñarles, ninguna maniobra nueva, porque ustedes todo esto ya lo han hecho en los diferentes segmentos del curso. Solamente hay que ser minuciosos y describir lo que están encontrando. Hay que tener confianza con ustedes.
O sea, ustedes pueden encontrar de pronto esto. Y ustedes dicen, ah, claro, está hiperpigmentado. No, pero si yo digo de repente no es. ¿No? Mejor no lo digo. Mejor no debe ser así, pues así se ha puesto. No. Ustedes cada cosa que encuentran, tienen que reportarlo porque sí puede ser algo que nos ayude, un elemento más para que nos ayude a hacer un diagnóstico. Sobre todo en endocrinología. La macroglosia es evidente, ¿no es cierto? La macroglosia, la gente a veces se entrevera, no puede ni hablar por esto de la macroglosia. El prognatismo, el hirsutismo, ¿no es cierto? Y en las cuales nosotros siempre tenemos que diferenciar si es porque hay un exceso de andrógeno o es por un problema constitucional familiar del hirsutismo o es porque hay un problema de otras hormonas que hacen que aparezca el hirsutismo. Entonces para eso hay ciertas preguntas que tenemos que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, la distribución étnica y la calidad del cabello que tenga a lo largo de todo, digamos, la historia familiar. Existe recesión temporal en la línea del cabello, ¿no es cierto? El pelo en el abdomen supera el ombligo. Existe pelo en la espalda. Hay acné asociado al hirsutismo. Hay hipertrofia de clítoris, ¿no? En algunos procesos conadales también pueden haber, se asocian a esto. O el paciente se parece a otras mujeres de la familia. Sí, todas mis hermanas son igualitas que yo. Hirsutismo. Miren, el hirsutismo, hoy día vimos con mi grupo, vimos un paciente con hirsutismo, ¿no es cierto? ¿Mujer? Una mujer, sí. Casi le agarra a mi alumno cuando dijo, tiene vellos aumentados con el dedo. Y luego la señora, así soy desde siempre. Pero bueno, era familiar, Y bueno, ven acá, en lugares donde, qué diferente es la hipertricosis del hirsutismo. La hipertricosis es aumento de vellos en lugares que normalmente tenemos, pero el hirsutismo es la presencia de pelos en lugares que normalmente no deben haber. ¿Sí? También lo contrario, el que no tenga vellos también es patológico, por ejemplo el pigmentaritis. Los ojos, ver la simetría de los ojos, si hay exoftalmo, si hay edema palpebral, para ver si es que hay o problemas de exoftalmos o si hay infiltración también. El exoftalmos es algo que lo pueden presentar en una enfermedad tiroidea bastante frecuente. Por eso que ustedes tienen que valorarlo, no solamente viéndolo, sino viéndolo de frente a la primera inspección, sino también viéndolo de costado. Porque de costado nosotros tenemos que ver de que cuando supera la hendidura palpebral, bipalpebral, entonces ya estamos hablando que el paciente tiene exoftalmos. Eso seguramente lo van a conversar cuando hagan hipertiroidismo. Entonces, hipertiroidismo, hipotiroidismo, los edemas palpebrales por infiltración también pueden provocarse a nivel de los ojos. En extremidades, ¿qué vamos a ver? La dermopatía o la dermopatía, que está mal, la dermopatía del hipertiroidismo en la enfermedad de Gray-Basedon, el mixedema por hipotiroidismo también, alteraciones unguiales. Por ejemplo, si yo veo micosis en pacientes, entonces que normalmente, a veces, en los pacientes seniles pueden haber micosis, pero generalmente son por dermatofitos. Pero si yo veo micosis por cándida, en la cual no hay onicogrifosis, no hay onicorexis, no hay onicolisis, sino lo que hay es líneas, ¿no es cierto?, a nivel de las líneas blanquecinas, a nivel de las uñas. Entonces yo digo, este paciente puede tener cándida. ¿Y por qué tiene cándida mi paciente? ¿No será que sea un paciente diabético? Entonces, por eso que es importante la valoración total. El mixedema, la dermopatía, que es la infiltración a nivel de tejido celular subcutáneo, piel, la acropaquia tiroidea. Entonces la acropaquia no solamente es, digamos, patológico, no solamente patológico en pacientes con enfermedades pulmonares, sino también en enfermedades tiroideas.
Valorar la fuerza distal y proximal, por cierto, de los pacientes, porque sabemos de que la parte mioarticular, la parte sobre todo muscular, es una afección con bastante frecuencia reportada por los pacientes con patologías endocrinas. Cushing, patologías musculares. Addison, patologías musculares. Hipertiroidismo, patologías musculares. Hipotiroidismo, patologías musculares. Entonces, por lo tanto, hay que darle bastante atención a esto de fuerza, tropismo, tono muscular. Y esto es una obesidad centrípeta, ¿no es cierto? Todo concentrado hacia la cintura abdominal, como se ven en los Cushing. Bueno, esto lo revisamos ya. Y de hecho solamente decirles que dentro del examen físico la glándula tiroides es la que se lleva prácticamente las flores, porque es la única glándula que nosotros podemos inspeccionarla, palparla, ocultarla, porque también hay bocios que son hiperfuncionantes y que también pueden tener patologías vasculares y que pueden provocar incluso la presencia de soplos, ¿no es cierto? O también puede ser afectos de nódulos, de tumores o si no de un crecimiento difuso. Ahora, de repente algunas consideraciones. La tiroides se debe palpar siempre durante la deglución, ¿sí? Segundo, cuando ustedes lo valoren por delante es con los dedos pulgares y cuando ustedes lo valoren por atrás y van a poder abordar a la tiroides es con el segundo y tercer dedo. La observación principal, si hay agrandamiento difuso de la glándula tiroides, es muy importante para ver si estamos hablando de un bocio o si no es a costa de un nódulo. Cuando encuentren un nódulo tienen que decir todas las características del nódulo, es decir, tamaño, ubicación, consistencia, cómo está la temperatura alrededor de la piel, alrededor de ese nódulo, ¿no es cierto? Si es doloroso, no doloroso, si es móvil, no móvil. Toda esa información que lo dicen con cualquier tipo de tumor que encuentren en cualquier parte, lo mismo tienen que hacerlo acá. Puede ser tan grosera, puede ser normal. Acá, por ejemplo, miren cómo visualizándolo de costado es mucho más visible la prominencia de ese bocio. Bueno, los tumores testiculares funcionantes pueden ser demasiado pequeños para ser percibidos por los dedos, ¿ya? La mayoría de los médicos generales no están habituados a hacer la palpación de los ovarios, pero sin embargo son cosas que deberíamos acostumbrarnos a hacer, ¿no? Sobre todo si el caso lo amerita. Ahora, no solamente voy a tener síntomas propios de la glándula, o de la hormona afectada, sino también puedo tener, escuchen bien, síntomas asociados al crecimiento de la glándula. Por ejemplo, en tiroides, si yo tengo un problema a nivel de en la hipófisis, si yo tengo un problema en la hipófisis en la cual tengo expresión de que está o en aumento o en disminución la función de una hormona, voy a tener además de que si es que esto es expensas de un tumor a nivel de la hipófisis, voy a tener síntomas asociados a el crecimiento de esta estructura, como por ejemplo la hemianopsia bitemporal cuando hay compresión del quiasma óptico por la glándula hipófisis. ¿Y cómo se ve? Es una hemianopsia bitemporal. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del examen físico, de la historia clínica endocrinológica? Que se puede evidenciar muchas consecuencias de acción hormonal en el examen físico. Los resultados combinan con la anamnesis para un diagnóstico diferencial fiable y con la anamnesis y un buen examen físico recién se puede iniciar un estudio bioquímico o de imágenes respectivos. Si es que la primera no me sale, digamos, no es patológico, es decir, la anamnesis no me ayuda nada, el examen físico no me ayuda nada, pero yo sospecho
porque de repente un síntoma nada más que me haya dicho me puede, digamos, orientar a que pueda ser una enfermedad endocrina, entonces sí debo hacer sus controles hormonales del paciente. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido y que sobre